Hola, bienvenidos sean todos. Soy Andrea Flores y soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Y hoy les voy a explicar algunos conceptos fundamentales de la farmacología. Vamos a ver farmacocinética, farmacodinamia, eficacia y potencia, que aunque se escuchan un poco difíciles, no lo son y son fundamentales para entender cómo actúan los medicamentos en nuestro cuerpo y cómo producen sus efectos. Vamos a comenzar por la farmacocinética. Primero, ¿qué es la farmacocinética? En pocas palabras y muy sencillo es lo que el cuerpo le hace al fármaco. La farmacocinética estudia el recorrido que sigue un medicamento dentro de nuestro cuerpo desde que es administrado hasta que lo eliminamos. Y esto se resume en 4 procesos conocidos como ADME. Empezaremos por la A, que es de absorción, que es el paso del fármaco desde el lugar donde se administra hasta que llega al torrente sanguíneo, es decir, desde la vía de administración hasta el torrente sanguíneo. Algunos factores que pueden influir aquí podría ser la vía de administración, el pH gástrico o la solubilidad del fármaco y la velocidad de vaciamiento gástrico. Después tenemos la D de distribución. Una vez en la sangre, el fármaco se reparte por los diferentes tejidos y órganos, o sea, pasa del torrente sanguíneo a los tejidos u órganos, y aquí intervienen factores como la unión a proteínas plasmáticas, como podría ser la albumina, el flujo sanguíneo o las características químicas del medicamento en sí. Si es liposoluble, se distribuye más en tejido graso. Por ejemplo, en el caso de la insulina es hidrosoluble, pero también se distribuye más en tejido graso. Después tenemos la M de metabolismo, que el principal órgano que participa aquí es el hígado, donde las enzimas transforman en compuestos más fáciles de eliminar el fármaco. A veces este metabolismo inactiva el fármaco, pero en otros casos lo activa, y es aquí cuando hablamos de los profármacos, que esto lo veremos más adelante en otro video. Y ya el último proceso sería la E de excreción, que es la eliminación del fármaco y sus metabolitos, donde ocurre todo a través del riñón en la orina, pero también por la bilis, sudor o aire expirado. Por ejemplo, el paracetamol se absorbe en el intestino, se distribuye en los tejidos, el hígado lo metaboliza y los riñones lo eliminan. Y ahora veremos qué es la farmacodinamia, en pocas palabras, lo que el fármaco le hace al cuerpo. La farmacodinamia estudia los efectos del medicamento sobre el organismo y cómo los produce. Esto depende de receptores. ¿Y qué son los receptores? Son proteínas específicas en las células con las que el fármaco interactúa. Al unirse, se desencadena una respuesta biológica. Aquí hay varios tipos de receptores. Los de canales iónicos, que cambian la polaridad de la célula, los receptores de enzimas, los receptores intracelulares, donde el ligando debe ser liposoluble, como los esteroides, por ejemplo, o los receptores acoplados a proteína G. También dependerá de la acción del fármaco, ya que puede ser un agonista. Un agonista es que imita al ligando natural y activa el receptor, o puede ser un antagonista. El antagonista bloquea al receptor sin activarlo, o un agonista parcial, que lo activa pero con menor intensidad, no en su efecto máximo. Aquí un ejemplo podría ser la morfina, que actúa como agonista de receptores opioides y produce analgesia. Bien, ahora veremos que dentro de la farmacodinamia hay 2 conceptos claves, que es eficacia y potencia. Empezando por eficacia. ¿Qué es la eficacia? Es la capacidad de un fármaco para producir un efecto biológico máximo sin importar la dosis.
Un ejemplo podría ser tanto el paracetamol como la morfina son analgésicos, pero la morfina tiene mayor eficacia porque puede producir un alivio del dolor más intenso. En cambio, el paracetamol no. Ahora, ¿qué es potencia? Es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto. Un medicamento que es más potente sí necesita una dosis menor para lograr el mismo efecto. Por ejemplo, 5 miligramos de diazepam y 0.25 miligramos de alprazolam pueden producir el mismo efecto ansiolítico, pero el alprazolam es más potente porque requiere menos dosis. Entonces, la diferencia clara es que eficacia es qué tan fuerte puede llegar a ser el efecto y potencia es cuánta cantidad necesito para que aparezca ese efecto. Un fármaco puede ser muy potente pero tener poca eficacia o viceversa. Y ya por último, para identificar mejor o más sencillo todos estos conceptos, recordemos que farmacocinética es lo que el cuerpo hace con el fármaco, que aquí es donde entra el proceso de ADME. Después, farmacodinamia es lo que el fármaco hace en el cuerpo, que es unirse a receptores y producir efectos. Eficacia es qué tan grande es el efecto máximo que puede generar un fármaco y potencia es qué dosis necesito para que el efecto se manifieste. O podemos usar algunas analogías, por ejemplo, en farmacocinética, decir que el viaje es el viaje del fármaco, en farmacodinamia es el trabajo que hace en el destino, eficacia es la fuerza máxima del trabajador y potencia qué tan rápido llega al efecto con poca energía. En conclusión, la farmacocinética y la farmacodinamia son como dos caras de la misma moneda. Una explica el camino del medicamento en nuestro cuerpo y la otra explica su acción sobre nosotros. Al agregar los conceptos de eficacia y potencia podemos entender que no solo qué tan bien funciona un fármaco, sino también cuánto necesitamos para lograr el efecto deseado. Y con esto ya tienes una visión completa de cómo actúan los medicamentos en el organismo. Muchas gracias por escucharme, espero que hayas aprendido algo y que te haya gustado. Nos vemos.